Shalom Alejen quiere decir la paz sea con ustedes. Hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Hoy quiero hablar con ustedes un tema muy interesante. El tema se llama cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante ese tema. Entonces voy a orar al Espíritu Santo para que tome control de mi vida y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesucristo? La gloria es para Él, hermanos. Él se merece la gloria, Él se merece la honra, se merece todo, hermanos. La verdad es que sí. Se merece toda la gloria, toda la alabanza. Entonces voy a orar. Espíritu Santo, de una manera especial, yo te invito a que tomes control de mi vida. Yo te invito a que unjas mis labios. Te pido, Espíritu Santo, que por medio de esta palabra tú toques los corazones de muchas personas. Te pido, Espíritu Santo, que este mensaje llegue a todos los rincones del mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de que tu nombre sea glorificado y que muchos lleguen al conocimiento de tu verdad. Porque es que tu palabra es verdad. Tu palabra no dice mentiras. Te pido que tomes control de mi vida y que seas tú hablando. Gracias, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Bueno, me siento muy complacido. Orar. Orar es muy hermoso. Quizás muchos me criticarán por qué hago esta oración, pero la verdad es la siguiente, es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y es que muchos no invitan al Espíritu Santo. No lo invitan nunca. O sea, nunca le oran al Espíritu Santo para que tome control de todo. Y queremos ser usados, queremos que el Espíritu Santo de Dios nos use, nos llene, pero Él se quiere manifestar, pero nosotros no lo dejamos. O sea, hablamos nosotros, mas no dejamos que Él hable. Así es sencillo, hermanos. Mejor dicho, así son las cosas. Sí. Entonces voy a compartirles un tema. Ya sabe que el título de esta enseñanza es cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Nos vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 10. Leo la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo como debe de ser, porque la palabra de Dios me ha enseñado todo lo que se haga de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Leo el capítulo 9 desde el versículo 10 en adelante y dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento es escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces
Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bueno, hasta ahí, hermanos. Entonces el tema es cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, les voy a contar algo muy especial. Hace como unos meses yo tuve un sueño. Yo me soñaba que, que yo estaba en un lugar. Yo solamente voy a contar lo que me acuerdo. Entonces que un papel, alguien escribió una dirección en un papel. Entonces ese papel voló por el aire y cayó a la dirección donde tenía que caer. Entonces que yo fui y sí, el papel cayó a la dirección, digamos a la dirección de la casa. Y que alguien me decía que uno debería ser guiado por el Espíritu Santo. Como yo estaba enfermo de una mano, tenía tendinitis, me decía esa persona en el sueño, y hasta Dios puede sanarlo a usted esa tendinitis si tiene fe. Pues me acuerdo o sea, uno de contar el sueño de lo que uno se acuerda. Vea, hermanos, Dios da dirección. ¿Usted cree que para Dios es imposible? Le voy a poner un ejemplo así sencillo. Para Dios es imposible hablarle a través de una visión. No, es que Dios es real y Dios se manifiesta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dios le puede decir, por ejemplo, estas palabras. Por ejemplo, Carmen, póngame cuidado, Carmen, ve a la ciudad de Ibagué. Estoy poniendo un ejemplo. Carmen, ve a la ciudad de Ibagué, al barrio Miraflores, a la manzana 10, casa 20. Ahí hay una señora llamada Cristina que tiene cáncer. Ve y ora por ella, que ella también ha orado y ha visto en visión a una mujer llamada Carmen que entra, le pone las manos para que reciba la vista. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor le dijo a Ananías, ve por la calle que se llama La Derecha, le dio una dirección. Pero cuando el Señor habla en visión, muestra una visión, muchas veces Dios muestra visiones con un propósito grande, ¿cierto? Entonces, la escritura dice que Ananías tuvo la visión, pero al mismo tiempo Dios le habló, ¿cierto? Y le dijo, ve por la calle que se llama La Derecha. Le dio una dirección. Ve y entra y pregunta por un joven llamado Saulo de Tarso. Le dijo que era Saulo, pero que era de Tarso. Porque Saulo también ha orado y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos para que reciba la vista. Entonces mire la confirmación. Cuando Saulo persiguió la iglesia, porque pues él me voy a retroceder un poquito. Cuando Saulo persiguió la iglesia, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces él quedó como ciego, porque él escuchó la voz y tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo que entrara en Damasco, que el Señor le iba a mostrar qué debía hacer. Entonces, claro, él clamó, mientras que él estaba orando, él vio a un hombre llamado Ananías, ¿cierto? No sabemos si Ananías era blanco, moreno, pero él lo vio, que entraba y le imponía las manos para que recibiera la vista. ¿Sí ve? Entonces, cuando Ananías estaba en Damasco, también el Señor le mostró en visión. ¿Sí ven, mis hermanos? Y entró y todo fue confirmado porque le mostró a Ananías y le mostró a Saulo. ¿Sí ven, mis hermanos? Entonces, lo que pasa es que hoy en día, mis hermanos, les soy sincero, este mensaje es para todos en general,
pero especialmente para los ministros. Muchos ministros quieren ser usados de una manera especial y maravillosa, pero no están dejando mover el Espíritu Santo como se debe. O sea, el Espíritu Santo de Dios se quiere manifestar de muchas maneras. Y decimos nosotros mantenemos hablando y nos llenamos la boca que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que eso solamente sucedió en los hechos de los apóstoles y que Dios no se puede manifestar así como en la época de los hechos. Pero es falso, hermanos, es totalmente falso. Porque Dios se puede manifestar en este tiempo de una manera muy especial y hasta mucho mejor que en la época de los hechos. Así de sencillo. Jesucristo dijo, mayores cosas, o sea, cosas que yo hice, mayores haréis vosotros, ¿cierto? Eso lo dice en un texto. Entonces, mis hermanos, es que es pagar un precio, o sea, es pagar un precio para ver cosas grandes. Nosotros debemos de volver a la iglesia primitiva, esa iglesia que era manifestada. La palabra de Dios dice que mucha gente de afuera, si no ve señales, no van a creer. Si van a un lugar y no sienten la presencia de Dios y no sienten que Dios les habla, no van a creer que Dios está. Bueno, entonces nos vamos entonces en estos momentos para Hechos capítulo 13. ¿Qué dice el 13, versículo 2? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hoy en día, para elegir un ministerio, para que sirva en la iglesia, o un ministerio para que sirva por fuera de la congregación, como misionero, que es importante que toda la congregación y los hermanos, tanto los ministros como los hermanos, estén en oración y en ayuno, estén metidos en la presencia de Dios día y noche en obediencia. Y el Espíritu Santo es el que muestra a quién debe de poner, es que es el Espíritu Santo el que debe mostrar. Pero mire lo que dice, vuelvo y leo el versículo 2. Estábamos leyendo Hechos 13 del 2. Dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado, dijo el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que muestra, es el Espíritu Santo el que revela. No es que yo tenga un sentir, no, es que a veces nos dejamos guiar por emociones. Porque fulano canta bonito, porque fulano es muy elocuente y habla muy hermoso de Dios. Entonces digo, el Señor me mostró, no. Debemos de orar primero, ayunar y que el Señor muestre, pero el Señor confirma también, ¿cierto? Porque también tenemos que tener en cuenta quizás a otro hermano también que busca de Dios o a otro ministro. Si en una congregación hay varios ministros, hay que tener en cuenta a los otros ministros. El Señor a mí me mostró algo, bueno, que a quien poner a servir, un ejemplo. El Señor entonces va a confirmar a través de otro ministro. Pero el Espíritu Santo es el que habla y Él es el que dice, bueno, pongan a fulano esto y esto y esto. Es el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Ahora, vamos a leer Hechos 13, el mismo capítulo, y vamos detenidamente del 4 en adelante hasta el 12. Hechos 13, del 4 al 12. Mire lo que dice. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, los apóstoles. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla de hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de quién, de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, mire lo que dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Entonces viene la pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, ¿quién no va a creer? Hermano, esto es tremendo. Pero hoy en día no está pasando esto casi en las congregaciones, porque al Espíritu Santo lo limitan. O sea, lo que el hombre diga. ¿Sí o qué? El hombre dice: no, predica 20 minutos. Pero si el Espíritu Santo se quiere extender más que... Muchas veces el Señor quería hacer maravillas en la iglesia, pero no lo dejan, no lo dejan. ¿No lo dejan quién? Los mismos ministros, no lo dejan. Es verdad. Y queremos ser usados, pero no le damos el lugar porque no lo tenemos en cuenta a Él. Pero ¿sabe qué me parece impactante de este texto, hermanos? Este falso judío Bar Jesús quería apartar de la fe al procónsul, ¿sí o qué? Bueno, soy un poquitico como montañerito, al procónsul, ¿sí? Quería apartarlo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, imagínense, le dijo: lleno de maldad. Pues le dijo al demonio que había en Bar Jesús: lleno de maldad, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, quedará ciego. Uno dirá: ¿fue que le echó una maldición? No, no le echó una maldición. Le dio una, o sea, eso fue una declaración profética. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba recto con Dios. No que, o sea, su corazón estaba, mejor dicho, no estaba que, no estaba recto con Dios. Y le dijo que la mano del Señor iba a estar contra él. Imagínese usted. Entonces eso es lo que, lo que pasa. Que en las iglesias sucede eso. Pero sí existen iglesias pocas, porque uno no puede generalizar. Congregaciones, digámoslo así, congregaciones pocas donde sí se manifiesta la presencia de Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces ha pasado que llega, digamos, una persona a un lugar, un sicario, a matar un hijo de Dios, ¿sí o qué? Entonces llega, digamos, un sicario a X congregación y quiere matar, digamos, a un pastor o un ministro. Y se manifiesta el Espíritu Santo. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces manifiesta el Espíritu Santo y le dice al sicario: he aquí que vienes a matar a uno de mis hijos, pero no lo permitiré, porque yo soy el Dios vivo que habita en este lugar. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué hace el sicario? Uy, pero esta, ¿cómo sabe que yo vengo? Porque estoy poniendo el ejemplo de un sicario que va a ir a matar, pero que no mata ahí mismo al pastor, sino que está esperando que se acabe el culto y que Dios utilizó de pronto X hermano. O sea, hay cosas que han pasado. O muchas veces, o va a apuntarle, digamos, al pastor y la mano se le queda tiesa. Eso ha sucedido. ¿Pero por qué? Porque son iglesias que se meten en oración constantemente, en ayuno, hacen ayunos congregacionales. Es que hoy en día dicen, proclaman ayunos: hermanos, vamos a ayunar. Entonces van a ayunar a la congregación y cada quien por su lado.
No, una cosa es el ayuno personal que uno hace en la casa, pero el ayuno congregacional es diferente porque el ayuno congregacional es como para que el Señor rompa ataduras y ligaduras de la iglesia, ¿cierto? Pero no hay ese sometimiento. Hace mucho tiempo escuché yo de una hermana que decía, mucha oración, mucho poder. Sí, queremos ver milagros, queremos que Dios nos use, pero no dejamos fluir al Señor. Entonces, y la palabra de Dios dice que si no viere señales no creeréis. Sí, y es que para uno ser movido por Dios no necesita tener un ministerio, no necesita que el pastor a uno lo nombre líder o que lo nombre a uno evangelista, no. Es que los dones son una cosa, los ministerios son otras. Sí, es verdad. Mire que cuando leímos ahorita hace rato que había un discípulo llamado Ananías. Ahí no dice que Ananías era pastor o que era evangelista, no, era un discípulo. Esteban era un diácono, sí o qué, Esteban era un diácono y el Señor lo usó grandemente, así de sencillo. Y era un diácono, pero ¿por qué? Porque era un hombre que era sometido a Dios, ¿sí ve? Entonces eso es lo que Dios quiere, que nos sometamos, que doblemos rodilla, que oremos, o sea, que no saquemos excusas, que estemos atentos, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Bueno, hermanos, entonces vamos a leer otro versículo de la palabra que está en Hechos 5:15. Hechos 5:15. Mire lo que dice. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces hay una canción que dice que no era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos, sino que era el poder de Jesús del Nazareno. Esa canción es hermosa. Y es que era verdad, no era la sombra de Pedro, es que era el poder del Mesías, de Jesús. Sabemos que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Era el poder de Jesucristo. Es que el nombre de Jesucristo es tan poderoso, mis hermanos. Es que el nombre de Jesús tiene poder. Tiene mucho poder, hermano. Pero ¿qué pasa cuando estamos mal con el Señor? Estamos tomando el nombre de Jesús en vano. Y la palabra dice en los mandamientos, en uno de los 10 dice, no tomarás el nombre de Jesús en vano. Así de sencillo, ¿sí o qué? Entonces, eso es lo que pasa. Una vez una hermana muy especial, bueno, mi madre espiritual, sí, tengo el honor de decirlo, tuve una madre espiritual y en este camino lo seguiré diciendo. Tuve una madre espiritual. Una vez me decía, pues unas palabras. Ella me decía, Juan Esteban, si el Señor te dice, me decía, si el Señor te dice, coge 3 gotas de aceite de oliva ungido, échalo en un vaso de agua y dale a beber a esta persona que tiene cáncer para que sea sanada. No es el vaso de agua el que va a sanar a la persona, sino la obediencia. Es que Dios se manifiesta de muchas maneras. Si el Señor te dice, me decía a mi madre espiritual, si el Señor te dice, impone la mano en la cabeza, es en la cabeza, no en el estómago. ¿Sí? Si el Señor te dice 3 gotas de aceite en un vaso de agua y se lo da fulano para que reciba sanidad, son 3 gotas de aceite, no es ni 4 ni 2. Pues usted dirá, pero el hermano, ¿por qué está hablando de estas cosas? Es que Dios se manifiesta de maneras diferentes. Jesús le dijo, ¿a quién fue que le dijo? En la Biblia dice que cogió como que barrito y le untó en los ojos
Jesús le hizo los ojitos y le dijo, ve y lávate. Y recobró la visión. Eso está escrito en los evangelios. Imagínese pues, y la sombra de Pedro, o sea, no era la sombra de Pedro, es que Pedro era un hombre lleno de Dios, pero ¿cómo alcanzó eso? Pagaba un precio, obedecía la palabra del Señor, empezaba, porque es que todo va que no en los dones, o sea, los dones son muy hermosos si van acompañados de los frutos, o sea, si los dones están acompañados de los frutos, eso es espectacular, eso es maravilloso. Entonces hay que dar buenos frutos, hay que dar buenos frutos, buen testimonio y pagar un precio pues como para que el Señor se manifieste de esa forma tan especial. Entonces es importante volver a la iglesia primitiva, o sea, es importante volver a la iglesia de los hechos de los apóstoles. O sea, es que una iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Hablamos de dones, pero no dejamos manifestar los dones del Espíritu Santo. Hay partes que solamente dejan manifestar el don de lenguas y ya. Pero es que Dios también dice género de lenguas. Y lenguas, pues, lenguas no solamente como angelicales, no. Imagínese que Dios a usted lo tome a hablar en chino y de entre un chino y el chino entienda el mensaje que es para él. Y el chino diga, ve, pero este hombre no es colombiano, este hombre aprendió a hablar chino y el chino no sabe que fue el Espíritu Santo. Es que en la fiesta de Shavuot, que en hebreo quiere decir, o sea, Shavuot en español es Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, que se celebra cada año, que es una fiesta mesiánica, cada año se celebra la fiesta. Dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la palabra Ruach quiere decir espíritu en hebreo. Entonces, Ruach HaKodesh quiere decir Espíritu Santo. Llegó en el aposento alto y hablaron en lenguas. Y la escritura dice que habían cretenses, creo que árabes, de otras regiones. Y ellos decían, ellos no son galileos. ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma, las maravillas de Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Entonces Dios se manifiesta de muchas maneras, habla a través de visiones, habla en voz audible, habla a través de sueños. Cuando Él dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, está hablando de sueños espirituales, o sea, sueños de Dios. Pero para conocer qué es de Dios, pues tenemos de pagar un precio en obediencia y así nos damos cuenta. Si estamos desobedeciendo a Dios, ¿cómo vamos a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios? Pues, como decimos en Antioquia, pues, más claro no canta un gallo, ¿sí o qué? Bueno, mis hermanos, entonces, todo esto es para la gloria del Señor, entonces voy a orar para terminar. Listo. Muchas gracias. Espero que este mensaje haya sido para usted de edificación y que el Señor Jesucristo lo bendiga y lo ayude grandemente. A usted, querido hermano, que quiere ser usado, a usted, querido ministro, que quiere también ser usado, y usted, querido amigo, que quiere aprender de estas cosas, de que le quiero decir que el Evangelio no es una historieta, sino que el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque yo sé que a través de este mensaje tú has tocado muchos corazones. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón y toque a muchas vidas. Espíritu Santo, no se necesita hablar tanto, pero con lo necesario, Señor, tú te manifiestas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Shalom a todos.